Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este seminario. Esta sería la primera sesión, digamos, lectiva, entre comillas. La pasada semana hicimos la inauguración estando en el Ayuntamiento de Pedro Abad, donde cada uno expuso ese deseo de intentar encontrar un mundo mejor basado en la multiculturalidad, la multietnicidad y la multireligiosidad en esta aldea global que nos ha tocado vivir. Antes de nada, quiero presentar al señor Abdul Chaudhry, que él va a ser el moderador y un poco quien va a llevar la parte de nuestras preguntas, respuestas, el control, y también actuará de moderador a veces cuando por alguna razón yo no pueda estar. Y pasando al panel de nuestro estimado invitado. Hoy tenemos a don... a ver si busco la transparencia, perdón. Eso es. Tenemos a don Juan Pedro Monferrer Sala, es licenciado por la Universidad de Granada y actualmente catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Córdoba. Antes de nada, muchísimas gracias. Esta colaboración es altruista. Él, al igual que otros profesores que van a participar en las siguientes sesiones, lo están haciendo de forma totalmente desinteresada. Él ha participado en programas de investigación financiados por la Unión Europea e internacionales y junto al profesor Samir es codirector de la revista científica internacional Colectánea Cristiana Orientalia y miembros de publicación de varias revistas nacionales e internacionales. También es codirector de una serie que se llama Siro-Arábica y miembro del comité científico de la serie de la Biblia Arábica en Brill, Leiden. Ha escrito varios libros, uno es The Arabic Bible from the Late Antiquity, los Evangelios de Al-Ándalus. He seleccionado solamente algunos de ellos porque el currículum es muy amplio. También ha publicado artículos en revistas científicas como el 300 Years Later, The Parable of the Tares Among the Wheat. Tiene otro artículo, Fragmento Bíblico en Arameo Cristiano Palestiniense, procedente de la Qubbat al-Hasana, el texto arcaico de los Evangelios andalusíes y sus posteriores revisiones, etc. También ha participado en capítulos de libros como estos que estoy mencionando aquí, The Myth of the Supreme Creator in Arabian Lands, y si uno lee su currículum ve que es una persona ideal que puede crear ese Christian-Muslim Relations en este artículo que él publicó, en este capítulo del libro, de cómo buscar esa interacción entre cristianos y musulmanes, que es pues el objeto de este seminario también, cómo podemos crear esa coexistencia que existió en el pasado. Mencionar también a nuestro querido don Manuel Torres, que ha sido un poco es el bridge, el puente que nos ha abierto el paso hacia el mundo universitario. Y ya sin más, paso la palabra a don Juan Pedro Monferrer. Hoy vamos a hablar de los aspectos históricos del periodo andalusí. Muchas gracias y le paso la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cámara, por la presentación. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación, ¿no? La gentil invitación que me formuló el profesor Manuel Torres Aguilar, que yo acepté con mucha ilusión y con gran placer para poder estar aquí hoy con ustedes. Hubiera sido tal vez mucho mejor estar de forma presencial, pero bueno, supongo que habrá nuevas ocasiones, ¿no?, para hacerlo. Y en cualquier caso, era un buen momento para encontrarlos. También quiero expresar mi gratitud al resto de instituciones que participan en la organización de este evento, en la comunidad Ahmadiyya, en Pedro Abad, y también al ayuntamiento de la ciudad de Pedro Abad, que ha participado en la organización de esta serie de conferencias. Como diría el torero, a mí me ha caído en suerte, digamos, el tema menos agradecido, ¿no? El tema que puede arrastrar consigo más inconvenientes, lógicamente, ¿no? Pero bueno, no rehuyo los toros, aunque sean malos, y como hay que torearlo, pues lo torearemos esta tarde del mejor modo posible. Pero hay que hacer un planteamiento general, ¿no? Un planteamiento
o una manifestación de principio. Yo no soy un historiador, soy un pobre filólogo. Saben ustedes que los filólogos somos algo así como los jornaleros de los historiadores y otros ámbitos, ¿no?, de la investigación. Es decir, somos aquellos que nos dedicamos a editar textos y traducirlos para que otros que no pueden leer en esa lengua interpreten. Lo cual es una anomalía en principio, que alguien interprete algo, digamos, a partir de una lengua que no conoce, ¿no? Y así es lo que ha venido pasando en España por una falta de, digamos, de lógica dentro de la propia estructura universitaria, pues desde prácticamente inicios del siglo XX, ¿no? Pues desde quien explica, o yo que sé, Heidegger y no sabe alemán, hasta el que explica Berroes y no es capaz de leer una sola línea en árabe. Entonces, estos son muchos de los problemas que se van, ¿no?, digamos, generando y creando en ocasiones, pues, lecturas, llamémosle así, ficticias, ¿no?, en muchas ocasiones de, bueno, de personajes, de ideas, de doctrinas y de fases históricas, evidentemente también. Pero me gustaba dejar claro en principio que no soy un historiador, por lo tanto soy un filólogo, soy alguien que está en la periferia y que lo que van a oír hoy ustedes aquí son impresiones mías sacadas de mis viajes por los textos. Al tener que haber consultado, pues, lo que conocemos como fuentes históricas o fuentes jurídicas o fuentes religiosas, al tener que ir pasando por ellas, tú vas leyendo, vas acumulando algún conocimiento de cuando en cuando, menos de los que quisieras, y con esos conocimientos tratas al final de hacerte una idea que trata de ser lo menos incorrecta posible, ¿no? Siempre estamos en el camino de tratar de construir esa especie de perfección del conocimiento, pero somos un eslabón más que tiene que seguir construyéndose. Entonces, en ese sentido, va a ser una valoración mía personal. En esa valoración, evidentemente, iremos transitando por distintos aspectos que voy a plantear en forma de preguntas, fundamentalmente, y que con ellas lo que trato de hacer es ser lo más sintético y lo más claro posible en la exposición, pero tendremos que tener paciencia porque la moraleja, como siempre, está al final. Hasta que no lleguemos al final, probablemente uno no podrá hacerse una idea de lo que yo quiero expresar con toda esa visión, con ese deambular que vamos a hacer por los distintos periodos históricos o por los distintos bloques, llamémosle temáticos, sobre eso de Al-Ándalus, aspectos históricos de Al-Ándalus. Lo primero que uno tiene que plantearse, ¿verdad?, aparte de, bueno, consideraciones de tipo metodológico, que hoy no vienen al caso, porque es una conferencia abierta al público en general y no a los especialistas, pero que podemos simplificar en una pregunta que pueden entender todos, ¿no? ¿Qué es Al-Ándalus? Pero claro, si yo lo planteo así, ¿qué es Al-Ándalus? Es ¿qué es hoy? Pero si le cambio el verbo es ¿qué fue Al-Ándalus? Probablemente tengamos una realidad muy distinta de lo que es hoy. Quiero decir con ello que todos los procesos de recepción van haciendo que vaya cambiando el objeto, que en principio era una cosa y acaba siendo otra. Esto pasa con periodos históricos, con ideas, con libros y todo. Esto está perfectamente estudiado desde hace muchos años por la misma escuela que se denomina la Escuela Alemana de las Recepciones. Como uno entiende un objeto determinado, con independencia de que otros lo entiendan de otro modo distinto. Este no es el problema, porque el principio básico es que todos somos iguales, pero al mismo tiempo somos distintos también. Y evidentemente nuestra forma de percepción, la forma de percepción del ser humano es distinta unos de otros. Eso no es un problema en sí mismo, como tampoco es un problema que pensemos distinto. El problema es que el objetivo final nos permita reunirnos y por lo tanto coincidir, ¿no?, vivir en un ámbito en el que sí podamos todos compartir ese objetivo final, que se supone que es un objetivo positivo, ¿no?, equilibrado, de justicia, digamos, de paz general en todos los ámbitos, no solamente en el espiritual, sino en el económico, en el social, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería, digamos, ese primer planteamiento, lo que fue y lo que es. Y veremos que realmente, pues claro, una cosa es lo que fue, una cosa es lo que nos cuentan los textos y otra cosa es lo que es, lógicamente. Y otra cosa tal vez también lo que podría haber sido si hubiésemos tenido tal vez un planteamiento distinto sobre esas realidades históricas, ¿no? Pero vayamos a la primera pregunta para no perder tiempo y que luego yo les pueda dejar a ustedes tiempo para preguntar también
que seguramente va a ser más interesante que lo que yo diga, las preguntas que ustedes perdón, formulen. Para responder la pregunta de qué es que fue Al-Ándalus, sobre todo qué fue Al-Ándalus, pues hay que plantearse problemas muy diversos, ¿no? Porque la historia de Al-Ándalus es una historia compleja, como cualquier historia, no es la única historia que se caracterice por su complejidad, pero hay aspectos de tipo geográfico, aspectos de tipo cultural, aspectos de tipo cronológico, etcétera, etcétera. Es decir, es un cúmulo de factores que contribuyen al propio desarrollo de ese continuum histórico, esa construcción de la historia a lo largo del tiempo. Es decir, no hay un factor único. Tratar de explicar una realidad histórica a partir de un determinado objeto es una irrealidad, es simplemente una, digamos, una actitud metahistórica, es decir, está más allá de la propia realidad histórica de lo sucedido. Por ejemplo, desde el punto de vista del territorio, es evidente que Al-Ándalus no es lo mismo en función del momento en el que nos situemos en la península ibérica. No es lo mismo en el 714, no va a ser lo mismo en el 940, no va a ser lo mismo en 1041, va a cambiar, morfológicamente va a cambiar. Y evidentemente esos cambios que obedecen a factores muy diversos van a proyectar coyunturas y realidades históricas muy diversas entre sí, que afectarán de un modo u otro, en un grado u otro, a aquellos que evidentemente forman parte de esa sociedad. En el aspecto cultural, por ejemplo, tenemos también una gran diversidad no solamente desde el punto de vista de cuál sea la propia cultura de cada grupo, sino incluso la propia forma de expresión de esa cultura. Sabemos por estudios de probablemente uno de los mejores lingüistas que ha dado los estudios árabes, y que en este caso era español, el profesor Federico Corriente, ya demostró en un libro de hace muchos años que realmente cuando en Al-Ándalus hay, digamos, ya se impone la lengua, el uso de la lengua árabe como tal, es a final del siglo XII. Tú cuando esto se lo cuentas a los alumnos o incluso en una conferencia general, la gente que ya cree que en el siglo X en Córdoba se hablan 1000 lenguas o que incluso la lengua que se habla es el árabe, quedan un poco sorprendidos. Claro, porque hay que tener presente que demográficamente hasta el año 1000, es decir, hasta el siglo XI, la mayoría todavía siguen siendo los nativos que había aquí antes de que llegasen los árabes. Y esa realidad condiciona culturalmente también, ¿no? Y condiciona lingüísticamente porque es lo que el profesor Corriente denominó, digamos, o cómo describió, o cómo llamó a la lengua que realmente se utilizaba, un romandalusí, es decir, una mezcla de árabe andalusí, que es distinto del resto de árabes, norte de África y Oriente Medio, y de la variedad romance que había en la península. Eso evidentemente crea una cultura determinada en determinados ámbitos sociales también. No me estoy refiriendo al ámbito intelectual, es decir, a las élites superiores, sino en el resto de la población, lógicamente. Y eso se ve reflejado en textos, claro. Pero además tenemos también, evidentemente, el uso del árabe, el árabe clásico, evidentemente en determinados medios, fundamentalmente la corte, determinados medios, el aparato estatal, la Hidma, o también en ciertos núcleos intelectuales, no solamente por musulmanes, por judíos y por cristianos también. Tenemos también la parte cristiana donde junto al árabe, ya veremos la peculiaridad de estos grupos, está también esa lengua suya, ¿no? Llamémosle religioso-cultural, que es el latín. Y en el caso de los judíos, aparte de que ellos cultiven y usen el árabe o la variedad romance particular de cada territorio, tienen el uso de su propia lengua sagrada, el hebreo, y esa lengua que acabó siendo su lengua de comunicación prácticamente desde el siglo III-IV a.C., que es el arameo también. Es decir, tenemos también un caleidoscopio lingüístico de gran valor en Al-Ándalus, que va a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la cultura andalusí. Ya me gustaría que no se perdiese de vista ese concepto, cultura andalusí. Si me lo preguntan al final, yo respondo. Como me vaya parando, no avanzo en la conferencia. Entonces, si no le importa, pregúntame al final, yo le aclaro la pregunta. Le digo al compañero que ha mandado un mensaje por el chat. Y tenemos también otros aspectos, ¿no? Más, llamémosle así, más turbadores en el aspecto histórico, como sería, por ejemplo, pues el aspecto cronológico. Hemos visto lo territorial, hemos visto lo demográfico, hemos visto lo lingüístico-cultural. Hay muchos más, evidentemente, no me puedo parar.
pero estaría el cronológico. La gente suele pensar que los árabes llegan en 711. No voy a entrar a discutir aquello de los árabes, porque ya sabemos que árabes había poco, había más no árabes, evidentemente. Entran en 711 y se van en 1492 con la célebre expulsión de Granada. Esto es otro mito histórico. En esa época no se va nadie, y no se va nadie, está atestiguado en los textos. No se va nadie por una razón muy sencilla, que se lo voy a decir de forma simple. Viaja quien tiene dinero. Quien no tiene dinero no puede viajar, el hombre se tiene que quedar en su casa. En aquel momento se fueron los que se pudieron ir, quienes pudieron irse de aquí, los demás quedaron. Y tenemos, bueno, las evidencias que son, están hay múltiples manifestaciones en los textos de todos los moriscos que van a quedar en territorio granadino, que luego emigrarán a zona murciana, subirán hacia Guadalajara, subirán hacia Aragón y bajarán a Valencia. Son comunidades muy importantes de musulmanes que quedan aquí en condiciones muy negativas bajo el poder cristiano, pero que van a permanecer en la península cuando Al-Ándalus ya no existe. Pero esto es la estela de Al-Ándalus todavía para unas comunidades muy importantes, que cuando se vayan van a dejar en ruina a España. Estas comunidades no se van hasta el decreto de Toledo en 1609-1616. Es decir, los musulmanes están aquí casi 1000 años. No 8 siglos, como se suele decir a veces. Están más tiempo, mucho más. Y cuando se vayan a estas comunidades expulsadas por el decreto de Toledo, paradójicamente por el puerto del Grao. El puerto del Grao todavía existe, está en Valencia. Es el mismo puerto por donde debieron embarcarse todos los exiliados durante la Guerra Civil. Son aquellas paradojas de la historia que de tiempo en tiempo se van repitiendo. Por el mismo sitio donde salieron los moriscos, salieron luego los exiliados españoles de la República unos siglos después. Ahí es donde se produce, digamos, ese momento donde se trunca la realidad islámica en España. Y al expulsar a toda esta masa de población, fundamentalmente donde estaba sentada, que eran en terrenos de trabajo, era la mano de obra española, es cuando cae España. España entra en una gran depresión porque se ha quedado sin mano de obra. Lo dice Jovellanos en sus escritos y lo reconoce como tal. Y ese es el motivo por el que España quedase atrasada y no pudiese entrar en la revolución industrial. No es otro el problema básico. Evidentemente se pueden conjugar con más problemas, pero el problema básico es que España quedó desertizada y hubo que traer colonos de Centro Europa. Tienen multitud de pueblos no muy lejos de Pedro Abad, en Jaén y en Córdoba. Pueblos repoblados con colonos que venían de Alemania, de Holanda, de Bélgica, etcétera, etcétera. Esa realidad se da por esa expulsión. Y esa expulsión obedece a una realidad importante para poder entender, digamos, uno de los primeros momentos de la quiebra de España en relación con la presencia de los árabes o los musulmanes, como se quiera, en la península arábica. Perdón, en la península ibérica. Voy a encender la luz porque ya no veo bien. Otra pregunta sería, ¿quiénes constituían Al-Ándalus? Es decir, ¿quién había aquí? ¿Quién formaba parte de esta entidad estatal? Porque desde el 714, en que se acuña la primera moneda, que es un sólido, una moneda de oro, labrada por el verso en escritura latina y por el anverso en escritura árabe. Si no recuerdo mal, me perdonen si me equivoco, creo que en latín dice algo así como solidus fecit Spaniam, es decir, moneda de oro, un sólido hecha en España, y en árabe creo que ponía Hada dinar duriba fil Andalus, esta moneda de oro, este dinar, se acuñó duriba en Al-Ándalus. Y ahí aparece una relación muy interesante. Spania, está en acusativo Spaniam, y Al-Ándalus. Es un aspecto muy interesante. Aquí nace Al-Ándalus, año 714. La teoría no es mía, la teoría de que surge un estado surge cuando se acuña la primera moneda. En el momento en el que tú en la moneda colocas o la efigie de o la leyenda de un mandatario, hay un cambio de realidad estatal, ¿no? Pues esta la tenemos en el 714. El 711 al 714 sería un periodo previo a la construcción de ese Estado, pero desde el 714 hay ya un Estado que funcionará como un emirato independiente durante un tiempo inicial. Pero ¿quiénes forman ese Estado?
Pues ese Estado está formado fundamentalmente por grupos que tradicionalmente han sido vistos por grupos religiosos. Y este es uno de los grandes problemas también de la historiografía. Tratar de interpretar la propia historia en función de una realidad, no diría que exclusiva, pero fundamentalmente religiosa. Y esto tiene sus connotaciones negativas. ¿Por qué? Pues porque aquí aparecen evidentemente todos los prejuicios que pueda haber en un sentido u en otro. Y es otro condicionante que no hace ningún favor a la propia comprensión histórica. Simplificando, porque había alguno más, pero simplificando tenemos los tres grupos tradicionales, ¿no? Cristianos, musulmanes y judíos. Pero claro, también se ha interpretado como cristianos únicamente católicos. La realidad nacional cristiana sería católica. Sabemos que en el periodo visigodo los arrianos han sido absorbidos por los católicos mediante toda una serie de pactos internos dentro de la propia estructura clerical, pero que, según los historiadores, pues ya no quedarían prácticamente arrianos cuando llegan los árabes, lo que hay es una realidad católica exclusivamente. Los católicos son los herederos de los hispanos romanos. La población hispano-romana era fundamentalmente católica frente a la no hispano-romana, que era arriana. Con la conversión de Recaredo, pues empieza todo ese proceso de fusión y de eliminación progresiva de la realidad arriana. Pero tenemos datos por textos en los que no podemos detenernos ahora, que hay más cristianos. Hay cristianos melquitas, es decir, calcedonios de lengua griega o de lengua árabe que pueblan la península ibérica, algunos desde el siglo V y otros con la llegada de los mismos árabes. Vienen en el ejército o vienen simplemente por múltiples necesidades, ¿no? Es célebre la cita que hay en el Memoriale Sanctorum de Eulogio, en el que se refiere al monje Jorge, que viene desde Palestina, y él dice en el texto que viene ob stipendio monacorum, es decir, viene para coger dinero para los monjes porque están en una situación fiscal muy compleja en Palestina y necesitan ayuda económica para poder subsistir, ¿no? Tenemos más datos. Y sabemos incluso que probablemente había nestorianos, una realidad histórica que, si fuera verdad, como vamos tratando de confirmar desde hace un tiempo, la realidad de la interpretación de las comunidades cristianas en Al-Ándalus cambiaría radicalmente y podrían explicarse muchos aspectos teológicos de influencia o no influencia entre el cristianismo e Islam, por ejemplo, el adopcionismo de Elipando, a través de estos grupos presentes en toda la ribera mediterránea y con datos de que había también colonias en Hispania desde el siglo V también. Tenemos a los judíos. Tradicionalmente los judíos también se ha pensado que ese grupo era todo un grupo oficialista, ¿no? Por emplear terminología, digamos, no denigrante, no negativa, ¿no? Prefiero no utilizar otra terminología que es mucho más restrictiva en este sentido. Pero el propio Ibn Hazm, en su Kitab al-Fisal, habla de grupos no oficialistas, caraítas, por ejemplo, en Córdoba, en el siglo XI. Ahora, esto es interesante también, porque tendríamos no solamente comunidades cristianas diversas, variadas, tendríamos también grupos judíos oficialistas y grupos disidentes, ¿no? Es decir, aquellos que se oponen al judaísmo oficial por toda una serie de componentes fundamentalmente de carácter ideológico y de tradición. Y los musulmanes tradicionalmente, pues cuando uno piensa en que los musulmanes llegan aquí, piensan que han llegado árabes. Bueno, sabemos que el porcentaje de árabes que llega aquí, siendo muy optimista, podría llegar a un 10%. El 90% restante son bereberes. Bereberes mal islamizados en un primer momento y mal arabizados, es decir, saben muy poco del Islam y saben muy poco de la lengua árabe. Hablan dialectos bereberes y muestra de ello tenemos en la lengua española y en el árabe andalusí han quedado mucho rastro de ese uso de los dialectos bereberes por parte de estos grupos tribales que van a tener además una presencia muy interesante aquí en Al-Ándalus, como veremos, ¿no? Luego se da ahí digamos, una diversidad también entre los musulmanes que va a ser definitiva, va a ser muy importante, es decir, árabes y bereberes, y que hay que interpretar siempre, como la historia nos enseña, de una realidad histórica donde los árabes, o más bien los bereberes, van a estar enfrentándose constantemente a los árabes por toda una serie de razones, pero que son fundamentalmente de carácter etnográfico y de carácter social. Es decir, los árabes van a impedir constantemente que los bereberes, pese a ser musulmanes, por el hecho de no ser árabes,
no puedan acceder al nivel social, es decir, al nivel de ejercicio del poder que ostentan los árabes. Eso hará, por ejemplo, que muchos andalusíes, siendo de un origen distinto, por ejemplo, Ibn Hassan, su abuelo era cristiano, que se convierte en Huelva y él es musulmán de segunda generación. Sin embargo, él escribe un libro famoso, es un tratado de genealogía, la Jamhara, donde él lo que trata de demostrar es que él desciende del profeta Muhammad. Sabemos que es imposible porque no era árabe, con lo cual no podía descender. Pero él tiene que hacerlo porque si no, no tiene presencia, no tiene posibilidad de ascenso social. Y en Al-Ándalus, la única manera de poder prosperar socialmente, es decir, subir en la escala, era haciendo constar que eras árabe. Si no lo eras, el camino era muy difícil, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo era la sociedad árabe? Pues podemos imaginarlo, ¿no? Imaginemos una pirámide. En la cúspide estarían los musulmanes, en la parte central los cristianos y los judíos, es decir, Ahl al-Kitab, la gente del libro, los Ahl al-Dhimma, los protegidos, y debajo estarían todos aquellos que no son ni musulmanes, ni judíos, ni cristianos, es decir, no son monoteístas. Y ahí hay un amplio grupo que abarca pues, desde ateos hasta, bueno, variedades religiosas minoritarias e incluso variedades del Islam no contempladas como musulmanes por los suníes. Ejemplo, chiíes. Tenemos datos de un poema de Ben Hani, siglo XI, donde canta con gran alegría, en uno de los últimos versos, hemos expulsado al último perro de Al-Ándalus. Y da el nombre, no recuerdo ahora el nombre. El nombre es un chií, al que evidentemente no consideran como parte, no lo consideran, digamos, con el derecho a tener un estatuto legal. Pero claro, el problema no está ahí en que tú dividas la sociedad en tres partes. El problema es que en esa cúspide, en la que representa los musulmanes, realmente quien está en la cúspide son los árabes, no los bereberes. Y al estar los bereberes en un segundo plano, donde a veces incluso quedan por debajo de judíos y cristianos, porque hay judíos y cristianos que ascienden socialmente, tenemos jefes del ejército judíos, tenemos primeros ministros prácticamente con Abderrahmán III, el jefe de frontera como Hasdai Ben Shaprut en Córdoba, que tiene un poder omnímodo, y sin embargo los bereberes, salvo un caso que se dará por azar y por cuestiones de vida palaciega como es Almanzor, el resto no pasan de determinados niveles. ¿Qué conllevará ello? Pues va a conllevar evidentemente la revuelta de los bereberes, que acaben con el califato y que no dejen piedra sobre piedra. Tanto tiempo habitando en las zonas más inhóspitas de Al-Ándalus, los sitios más peligrosos, La Rioja, la frontera con Aragón, Sierra Morena, mientras los árabes estaban en Sevilla, Córdoba, Valencia, a gusto, tranquilitos, sin grandes problemas, los bereberes tenían que afrontar las acometidas de grupos cristianos desde el norte. Esa situación secundaria, digamos, y de falta de reconocimiento social pese a ser musulmanes, va a ser lo que les haga que se levanten y arremetan contra el poder omeya y lo eliminen prácticamente, hasta el punto de destruir Medina Zahara, Medina Sáhira, donde, entre otros aspectos, un deseo fundamental es que no quede huella de lo omeya, es decir, no quede huella de lo árabe sirio, porque es lo que los ha manumitido y les ha impedido estar en nivel de igualdad, como el Islam además determina en su texto sagrado, ¿no? Evidentemente, esto hay que conjugarlo también, esa situación social, en la dicotomía entre mundo urbano y mundo rural. Lo que sabemos de Al-Ándalus, siendo muy pesimista, en un 75% es información urbana. Es mucho lo que desconocemos del mundo rural. Y en el mundo rural las fuentes hablan de situaciones en ocasiones muy penosas, ¿no? Recuerdo ahora un texto de hace tiempo que leí donde habla de turba de pobres, ¿no? Hushud min al-fuqara. Había turbas, grandes masas de pobres moviéndose por hambre, por hambrunas, por situación miserable, por efectos de no pandemias, pero evidentemente enfermedades que diezmaban mucho a la población. Hay conflictos sociales étnicos constantes, intertribales y sobre todo entre árabes y musulmanes, y también entre cristianos convertidos, muladíes, que quieren ascender más socialmente y al no lograrlo entran en lucha también con ese poder en el que ellos se han integrado incluso haciéndose musulmanes, ¿no?
toda esa especie de tumulto constante va a venir como consecuencia de una incapacidad del Estado. El Estado fue incapaz de homogeneizar socialmente a su sociedad y lo que hizo fue disgregarla cada vez más, hacer abuso de poder, que es lo que habitualmente, ¿no?, se comete cuando uno tiene un poder excesivo, y por lo tanto lo que hizo fue provocar que una parte sustancial de esa sociedad, la parte más importante, la mayoritaria dentro del bloque musulmán, los bereberes, se levantaran y decidieran acabar con ese Estado árabe. Otra pregunta sería, porque tengo que avanzar rápidamente, ¿cómo se construye también la cultura andalusí? Bueno, pues la cultura andalusí es probablemente, les decía al principio, que no perdamos de vista ese horizonte, ¿no?, el cultural, el intelectual. La cultura andalusí tiene una construcción muy larga, muy interesante y diversa también, ¿no? Podríamos dividir entre digamos, un brazo religioso jurídico, ¿no?, serían las fuentes islámicas, cómo entra el Corán, qué tipo de texto entra, los textos de la Sunna también, cuáles son los que entran. Paradójicamente, el profesor Ihsan Abbas trabajaba en Wiesbaden, ya murió hace unos años, escribió un libro magnífico, se llamaba Tarij el-Adab el-Andalusí, Historia de la literatura andalusí, y en el primer volumen describe de forma muy interesante cómo todos los textos de Sunna que entran son pre-Sunna, es decir, son textos apócrifos, no son precisamente los que luego va a sancionar digamos, el poder islámico ya oficialista, ¿no? Hay, por lo tanto, una riqueza textual en materia religiosa, pero descontrolada desde el punto de vista oficialista, realmente maravilloso, lo que permitió que circularan una gran cantidad de textos, algunos de ellos preservados por Al-Ándalus, ¿no? Y entre ellos, claro, evidentemente, aparte de los textos básicos, los textos fuentes, como son el Corán y la Sunna, pues tenemos lógicamente también las fuentes jurídicas. Sin Al-Ándalus, la más importante fue la Mudáwana, que vino directamente, evidentemente, desde la propia fundamentación de la Sunna que hace Malik en Medina, y que es, digamos, la variante de escuela teológica que entra en Al-Ándalus y la que se instaurará. Cierto que habrá otras escuelas de carácter muy minoritario, pero esta será la que tendrá una presencia mayoritaria y la que ejercerá el control del Estado. La shura del califa, por ejemplo, estará repleta, estará llena, el consejo de asistencia del califa estará llena serán solo juristas maliquíes, ¿no? Y por otro lado tenemos también la que podríamos calificar como humanístico-científica. Una gran cantidad de textos van a llegar al Andalus en dos fases distintas, ¿no? Una primera fase que podremos situarla hacia la segunda mitad del siglo IX y otra que funciona a partir de esa segunda mitad o principios del siglo X en adelante. Hasta finales del siglo IX la afluencia de libros es magnífica, con un rendimiento impresionante. Los libros entran a cientos, ¿no? La cultura andalusí está deseosa de crear su propio patrimonio, absorbiendo ese patrimonio que viene de Oriente. A partir ya de la segunda mitad del 9 y principios del 10, la entrada se ralentiza, es mucho más lenta y se especializa, sobre todo, en ocasiones en determinados textos de ámbito científico, por ejemplo. En toda esa construcción del legado juega un papel fundamental también esa especie de lo que yo denominaría la convivencia del saber, la convivencia intelectual, es decir, la colaboración entre judíos, cristianos y musulmanes. En Oriente, toda la construcción del legado árabe, lo que se conoce en árabe como el Turath al-Árabe, el patrimonio de la cultura árabe, se hace traduciendo muchos textos de origen indo-iranio, textos griegos y textos arameos, en su variedad siríaca. Todos son nestorianos, son cristianos nestorianos que al conocer por un lado el griego y por otro lado el arameo, son, digamos, la mano de obra fundamental para traducir textos. Luego irán incorporándose otras gentes, evidentemente, ¿no? Pero en el origen de ese mundo de traducción que quedará aglutinado en la denominada Beit el-Hikma, la Casa de la Sabiduría, va a estar este nutrido grupo de cristianos que con sus conocimientos lingüísticos puede traducir del griego y del arameo, junto con neomusulmanes procedentes fundamentalmente de área indo-irania, que son los que traducirán del persa e incorporar una gran cantidad de textos de carácter astronómico, matemático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa conjugación entre neomusulmanes y cristianos orientales va a permitir que el mundo árabe, a través de la política certera de los califas abbasíes, vaya creando ese legado y ese legado circule por el norte de África, por la cuenca mediterránea y llegue a Al-Ándalus.
Y en Al-Ándalus será fundamental la recepción que hagan los andalusíes, lógicamente, cristianos, judíos y musulmanes, porque todos eran andalusíes y así se sentían. Maimónides firmaba como el andalusí, por ejemplo, ¿eh? Y así Averroes también, sus manuscritos. Digo que una vez llegado y aclimatado, ¿no?, absorbido por los andalusíes, a partir del siglo XII, finales del XI, pero sobre todo del XII, gracias a la intervención de conversos y traductores judíos, esos textos serán traducidos al latín y viajarán hacia Europa. Y eso permitirá que en Europa empiece a construirse lo que se llama el fundamento de la cultura moderna europea. Si no hubiera sido por toda esta labor cultural realizada por traductores en Al-Ándalus, que hacen que se diseminen y viajen los textos, se transfiera el saber hacia Europa, probablemente Europa hoy no sería lo que es tampoco. Por lo tanto, también en el caso europeo había que formularse esa doble pregunta: ¿qué era y qué es? Y ver en cada caso ese componente histórico que hay que contemplar dentro de esa construcción permanente de la historia. Pero claro, vamos llegando al final, si veo bien el reloj, creo. Nos queda precisamente la moraleja, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Iba a Juan ir dando... Pedro, si Sí, necesitas más tiempo, tómate el tiempo que necesites. no, creo No hay que puedo problema, no acabar hay problema, no hay problema. y dejamos tiempo a las personas que quieran preguntar, que puede ser más interesante. Como digo, al principio habíamos hablado de una moraleja, ¿no? Hemos dado pinceladas en la historia, lógicamente. En 40-45 minutos no podemos hablar de la historia de Al-Ándalus, casi 1000 años, muy compleja y con muchos aspectos a tratar, ¿no? Pero hay una moraleja de esas pinceladas que hemos ido dando. Pinceladas que en principio pueden ser todas negativas, ¿no? Podemos percibir, bueno, que en principio, de acuerdo con lo que yo he expuesto aquí, de manera muy sucinta, muy simple, puede deducirse que aquí lo que había era nada más que tumulto y enfrentamiento. Debe deducirse eso, ciertamente. Lo cual no impide que luego nosotros podamos deducir otra cosa, que es de lo que se trata. Es decir, la historia es la que es. Si la cambiamos, estamos aquí falsificando la historia y generando, yo particularmente, una mala actitud profesional. Pero probablemente a los que vengan detrás y no tengan que ejercer profesionalmente, un mal conocimiento de esa historia y por lo tanto creer que lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pues sigamos como estamos haciéndolo, ¿no? Me refiero con ello a la mitología que se ha creado, que yo creo que ha hecho más daño que otra cosa. Porque a los que no puedes convencer, no los convences. Y a los que ya están convencidos, ¿para qué los vas a convencer si están convencidos? Pero lo que no tiene sentido es convencerlos con argumentos que pueden volverse contra ti cuando alguien demuestre que esto no es así. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Mucha gente se desengaña de determinadas cosas porque descubre que no son como eran. Y esto, por lo tanto, es como un boomerang. Tú lo lanzas, pero puede venir y a lo mejor te golpea y te deja maltrecho. Esto es lo que hay que tener mucho cuidado con la historia, al menos en mi experiencia, ¿no? Digo porque ha surgido toda esa mitología de la convivencia, la tolerancia o incluso ya más especializado del mito del paradigma andalusí. Paradigma andalusí, por ejemplo, que es el que ha expuesto pues, muchos pensadores, ¿no? Abd el-Jabiri, por ejemplo, el célebre pensador marroquí, que, bueno, sobre sus lecturas de Averroes o de Ibn Hazm, ha construido una realidad, ¿no?, histórico-ideológica andalusí que no existió nunca. Sencillamente porque en aquel momento no se tuvo conciencia realmente de ese poder intelectual que tenían estos autores. Esto es un descubrimiento, en el caso de Ibn Hazm, del siglo XIX y de Averroes prácticamente del siglo XX. Es decir, eran desconocidos prácticamente, salvo en determinados medios jurídico-teológicos. Entonces, tratar tú de construir una historia sobre esa realidad y encima construirla de un modo muy determinado, si se acaba descubriendo, hace daño. Pero además hay argumentos de carácter ahistórico o anacrónicos, por lo menos, ¿no? El concepto de convivencia sabemos que es una de las pocas palabras que ha entrado en los diccionarios ingleses. Si uno ve un diccionario español, por ejemplo, verá que tenemos una cantidad de anglicismos enorme. Si uno ve en un diccionario inglés hay pocos, ¿no? Pero convivencia está ahí desde hace tiempo. Pero claro, ¿qué quiere decir convivencia? Y si uno presta atención y ve algunos libros que han salido, lo que se da cuenta es que lo que viene a decir, en pocas palabras, es una situación ideal, una sociedad ideal. Pero cuando tú lees las fuentes, bueno, puedes imaginar que ha podido haber una situación ideal en determinados momentos. Sí, pues, por ejemplo, pues el periodo de Abderramán III, Hakam II, su hijo, perfecto. Pero ¿qué hacemos con la época almorávide o la época almohade?
¿Qué hacemos con los tumultos de los periodos de Emirato? ¿Qué pasa con los moriscos? ¿Cómo interpreto yo los moriscos si esto es una situación ideal, aunque sea, ¿no?, el rescoldo de lo que había antes? Es un problema. Tiene que haber una conexión para que yo pueda explicar todo el proceso histórico. Si no, estoy convirtiendo o estoy utilizando una metodología, digamos, anómala. Claro, el concepto de convivencia es un concepto inventado en el siglo XX. Que yo le aplique un concepto del siglo XX a sociedades medievales es como si yo pues trato de explicar que Abderramán III no iba a caballo, iba en helicóptero. Bueno, yo puedo hacer lo que quiera, pero igual algún día alguien se da cuenta de que Abderramán III no iba en helicóptero, iba en caballo. Y lo mismo pasa con tolerancia, porque el concepto de convivencia se asienta sobre el concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia todo el mundo sabe que es un concepto inventado por Feuerbach, un filósofo del siglo XIX, siglo XX. Por lo tanto, es un concepto inexistente en la Edad Media también. Es decir, no puedes tú explicar una sociedad desde un punto de vista, en este caso, que es al que se aplica el concepto de tolerancia religiosa, porque no existe el concepto. Es decir, no están obligados a aplicarlo porque no existe. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, es que no puedo utilizarlo sencillamente como no puedo utilizar el concepto helicóptero en el siglo X. Es imposible. Por lo tanto, estaríamos ahí construyendo una falsa historia por ser suave o mintiendo históricamente por ser menos suave, ¿no? Pero sobre eso se ha montado el mito del paradigma andalusí. El paradigma es beneficioso, claro que sí, todo eso lo sabemos todos. Pero aquí tenemos un problema entre cómo explico yo la historia, cómo la interpreto y si acepto esta imposición que se me quiere hacer para dar esa imagen de esa sociedad, ¿no? Paradójicamente, toda esa visión que han intentado, ¿no?, construir, sobre todo desde ámbitos muy concretos, y me refiero a uno y otro lado de la vida política, incluso en algún ambiente religioso y en algún caso en algún medio académico también, por intereses concretos. Esto es algo ya estudiado por Edward Said, por ejemplo, en algunos aspectos de la construcción del mundo árabe y del mundo islámico desde prácticamente la época del Renacimiento, ¿no? Sin embargo, se oculta toda esta idealidad, oculta realmente un aspecto muy importante, que es el aspecto de lo que sí podemos denominar como una convivencia cultural de la que yo hablé al principio, una convivencia intelectual. De hecho, es sobre lo que se fundamenta esto. Toda esta visión de la convivencia y la tolerancia tiene el origen en una frase de un gran historiador que es Graetz, que en una obra que no está traducida al español, lamentablemente está en alemán, Geschichte der Juden, Historia de los Judíos, al hablar de los judíos de Al-Ándalus, creo que es el tomo 2, inicia así la primera línea, dice: mientras Europa dormía en la penumbra, en Al-Ándalus refulgía un gran faro de luz de saber. Esa frase se utilizó para construir ese mundo ideal desde un punto de vista social. Lo que hubo en Al-Ándalus fue realmente una realidad histórica incomparable, inimitable, que no ha tenido parangón, no ha tenido equivalente en ningún periodo histórico, en ninguna sociedad. Es la gran capacidad de crear cultura, de transmitir cultura, de hablar, de convivir los intelectuales entre ellos, sin ningún problema, sin ningún prejuicio de carácter religioso ni social, para construir esta historia andalusí. Esto sí es una realidad histórica, que hubo una convivencia intelectual, una convivencia de saber y por lo tanto una convivencia cultural que en algunos casos incluso llegó hasta la misma sociedad. Y esto ya enlaza también con la última parte de esa moraleja que yo quería traer hoy aquí. La historia es la que es o la que podemos llegar a saber con la lectura de los textos. No poseemos toda la información, lógicamente, poseemos una información parcial, que es la que nos llegan los textos, porque se han perdido muchas fuentes. Y porque los textos mismos son parciales. Es decir, el que escribe una crónica escribe para una corte determinada y con un interés particular. Hay que tener mucho cuidado también con la interpretación de los textos, porque uno puede fallar, ciertamente, y es lo más habitual en muchos casos. Pero lo más importante de cómo uno debe concebir la historia es algo que yo creo que en este país no se ha tenido. No es el único país, ciertamente, pero como estamos hablando de Al-Ándalus y Al-Ándalus estuvo en lo que hoy día es España, pues yo me refiero a él. Pero esto lo podemos extender a casi toda Europa, por no decir toda, o a Estados Unidos, a donde uno quiera, e irnos más allá también, ¿no? El gran problema de este país es que no ha asumido su historia.
España es un país que no asumió su historia en aquellos momentos en los que no le interesó. ¿Por qué? Razones varias, religiosas fundamentalmente, pero junto con otras también. Y entre esos periodos de la historia que no asumió está el periodo andalusí. Para España, al andaluz no ha sido más que una especie de momento que hay que olvidar, momento, digamos, una especie de pesadilla que apareció porque, bueno, aparecieron unos señores que eran de una religión que era contraria a la que había y que había que expulsar cuanto antes. Y para eso se inventa un término como es reconquista para poder fundamentar incluso toda esa teoría de la recuperación legal del territorio de aquellos a los que no les pertenecía, ¿no? Es decir, eso es parte de esa falta de capacidad nacional que hemos tenido los españoles para no admitir al andaluz, a toda la historia de la presencia árabe o islámica en España como parte de nuestra historia, igual que fue la historia romana, fue la historia visigoda, fue la historia fenicia, fue la historia celtíbera, etcétera, etcétera, en la que venga. Todo es parte de ese lugar donde tú has construido esa historia. No la hemos asumido. Pongo como ejemplo para que lo puedan entender dos libros, ¿no? En el año 92 España celebraba una cosa que ustedes conocerán muy bien, ¿no? Que fue el descubrimiento de América, los 500 años. Había mucho dinero entonces y mucho dinero se empleó a publicar libros. Había libros, digamos, de carácter más intelectual y libros de carácter más divulgativo, digamos, por la riqueza del libro, las fotos que incluía. Y paradójicamente, y en esos libros, digamos, que estaban, digamos, más bien bajo el control no académico, no quiero decir tampoco que los académicos no cometieran errores, por supuesto, pero esos libros que están bajo un control no académico nos dieron unos títulos muy interesantes, ¿no? Si uno ve el que dedican a la España, a los musulmanes, se llama la España islámica. En primer lugar, ya el título tiene un error, ¿no? Pero se le da ese título. ¿Con qué idea? Pues evidentemente está España, pero hay otra España, que es la España islámica. Es un modo, ¿no? Digamos, de forma subliminal prácticamente que tú admites que no es esto parte de tu España, esa es otra España. La de los judíos también es muy graciosa. Sefarad, la otra España. Aquí ya le meten hasta el elemento este ya, ¿no? más denigrante que es la otra, ¿no? Son evidencias. Y hoy sigue siendo así. El gran problema que tiene España con Al-Ándalus es no haber asumido a Al-Ándalus como parte integrante, parte constitutiva de su historia. Esto es lo grave. No es un problema si hubo o no hubo convivencia, eso lo deciden los textos, lo decide la historia, nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es sentir como propio ese pasado, incorporarlo a nosotros como parte de nuestro ser y evidentemente crecer a partir de todo lo que Al-Ándalus trajo a la península ibérica, que fue mucho. Y fue mucho sobre todo en materia intelectual. Y en esa materia intelectual, los intelectuales dieron evidentemente toda una serie de lecciones, no únicamente de intelectualidad, lecciones de convivencia, por lo tanto de paz, de respeto y de sentido común, que es lo que todavía sigue faltando en muchas partes del mundo. Yo creo que les he cansado bastante ya con la charla, por lo tanto termino aquí y les doy las gracias por su paciencia y por su atención. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, don Juan Pedro. A ver, antes de nada, vamos a poner el teléfono del WhatsApp, que no lo hemos puesto antes, por si alguien quiere formular alguna pregunta. Puede ser o bien a través del WhatsApp, que es el 602-812-489. A ver, repito, es 602-812-489. O bien a través del propio chat. Si se fijan en Zoom, los que están en Zoom tienen un chat donde pueden hacer la petición. La gente que esté mirando esto a través de YouTube, pues dejo este teléfono aquí en pantalla y pasados 5 minutos, pues 5 segundos, espero que lo hayan cogido ya. Bueno, Kamar, Bien. ¿puedo hablar? Sí, sí, don Manuel, sí. Bueno, en primer término, agradecer a
a la comunidad Ahmadía la organización de este congreso, de este seminario, ya lo dije el día de la inauguración. Y en segundo lugar, pues agradecer a mi amigo y mi compañero de universidad, Juan Pedro Monferrer, pues aceptar la invitación y felicitarle por la magnífica exposición que ha hecho en un tiempo preciso. Ha lanzado una serie de mensajes que realmente tiene un contenido y una fundamentación digna de alabanza como yo estoy haciendo en este momento. Mi intervención, aparte de felicitarte, Juan Pedro, y aparte de agradecerte tu participación, es haber llamado a las cosas por su nombre. Ciertamente que coincidimos en que no se pueden aplicar categorías del presente al pasado, cosa que está muy de moda ahora, y sobre todo con esto de la destrucción de estatuas, de tal, que hay una fiebre ahora tremenda, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, ¿no? Y claro, hablar de convivencia, hablar de tal, bueno, claro, es ciertamente un anacronismo, ¿no? Aunque de alguna manera coexistieron juntos, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Claro, y ahora, pues claro, si ahora los vemos en Gaza, en Palestina y tal, pues yo no sé si fue algo similar o no, pero bueno, de alguna manera por ahí anduvieron, no sería, pero bueno, ciertamente algo parecido fue, y desde el punto de vista histórico-jurídico lo sabemos. Pero sobre todo, lo que quiero destacar para los alumnos míos que han tenido la amabilidad de conectarse, es la idea, bueno, para uno mío y para mí también, ¿no? El mensaje que ha lanzado de no haber asumido la historia de Al-Ándalus, ¿no? Yo creo que ese déficit cultural, intelectual, vamos, lo tenemos todo. Y yo voy a hablar, y termino ahí en primera persona, lo dije el día de la inauguración, en Historia del Derecho nosotros nos ventilamos el periodo andalusí, pero vamos, no te voy a decir en 2 páginas, contamos un poquito de las fuentes del Corán, tal, y no echamos más cuentas, es decir, no explicamos absolutamente nada, salvo mi querida Magdalena Martínez Almira, que la tendrán ustedes aquí. El resto de catedráticos, profesores del derecho, ni nos molestamos en comprender ese periodo. Estamos estudiando los fueros municipales, la difusión, tal, no sé cuánto, la lucha de los reinos cristianos, que son muy interesantes todas, por supuesto, pero ni nos preocupamos. Es decir, que entonamos el mea culpa, o entono yo el mea culpa en el sentido de que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de asumir la historia histórica, perdón, la historia histórico-jurídica del mundo Andalucía. Así que, bueno, que nos has dado un rapapolvo interesante y a mí me ha encantado, ¿no, Juan Pedro? Hemos estado en muchos campos, no te había escuchado nunca en el plano y oye, me ha fascinado lo que has planteado. Muchísimas gracias, Juan Pedro. No, gracias a ti, Manolo, porque tú me has invitado, ¿no? No se trata tampoco de creer, hombre, en el fondo esta situación se debe a todo un planteamiento también. Imagínate cuando estudiábamos nosotros, cómo nos explicaban la llegada de los árabes, es decir, el paso que hace Tarek desde Ceuta hasta Gibraltar. Pues nada, porque los judíos habían ido allí, le habían dado dinero a don Julián, y aquel cabreado, porque claro, el rey don Rodrigo había hecho cosas muy feas con la hija, pues dijo, se acabó todo, ahora yo a estos los meto para acá. Pues claro, y esto sigue todavía, es que lo he visto en algún libro todavía, ¿no? de secundaria, y dices, bueno, claro, es lógico lo que sucede. Ahora, el problema que hay es que no hemos hecho la labor correspondiente, no para resolver problemas históricos concretos, sino para crear, ¿no? Crear una atmósfera de comprensión y de conocimiento que nos permita que esa historia tiene otra historia, que es una historia que, nos guste o no nos guste, tiene su propia narración y que debe ser admitida porque es nuestra. Igual que yo admito pues, que Recaredo fuese, ¿no?, un rey nuestro ancestral, y que lo será probablemente también el rey Juan Carlos I, pese a lo que pese, pues también lo fue Abderramán III, también lo fue Almanzor, y son parte de nuestra historia, que gracias a ella estamos nosotros aquí. Es una cuestión muy simple, pero en cambio perdemos más tiempo en eso, en otras cuestiones que son más difíciles de explicar y sobre todo de sostener. No, pues claro, crea un conflicto, hombre, que venga alguien y bueno, desde el punto del ámbito de la sociología, pues te cuente aquello de la convivencia, fantástico. Muy bien, ¿qué le va a decir al hombre? Perfecto, antropología, pues también, y hasta desde un punto de vista
digamos, de una formulación teleológica, es decir, a ver al final a dónde llegaremos, pues es magnífico, claro, ojalá, eso debiera ser nuestro final, ¿no? Pero claro, estamos contando lo que fue, y lo que fue, nos guste o no. Ahora, planifiquemos, y yo creo que esa planificación debe empezar por que aceptemos nuestra historia, y no la aceptamos. Es como si estamos en un país, tenemos un presidente del gobierno y no lo aceptamos. Oiga, pues muy mal, a usted le puede gustar o no, pero es que este es el que hay, usted debe aceptarlo, le guste o no le guste. Pero claro, no, nos empeñamos en que nosotros mandamos más que cualquiera. Y así vamos siempre, este es el problema. Es un problema de inercia, yo creo, es fundamental, de andar para adelante y no para atrás. Gracias, Manolo. Gracias por... Ahora, señor Gofur, si usted quiere, vaya dando el turno de preguntas que van llegando. Y bueno, le cedo yo ya la palabra a usted para... Pues como el profesor don Juan Pedro lo había visto durante su discurso, teníamos una pregunta de Jesús que preguntaba qué significa la palabra al andaluz. Bueno, esto es complejo, nos llevaría un poco de tiempo. Voy a intentar resumir. No hay una respuesta todavía, digamos, definitiva. Hay una teoría que es la más aceptada. Tenemos la explicación de que al andaluz, depende de quién la pronuncia, suena de un modo u otro. Es decir, en árabe clásico, tal como lo hemos recibido escrito, es al andaluz. Pero si oís a un egipcio, es al andaluz. Y si vemos lo que dicen los textos en árabe dialectal, es al andaluz. Con lo cual, claro, hasta el mismo nombre plantea problemas. ¿Por qué? Porque es un préstamo, no es una palabra árabe que puede venir en principio, como digo, según la teoría más aceptada, de la palabra Atlantidos, el griego Atlantidos, que sería el imperio perdido de la Atlántida, ¿no? Del cual en el norte de África quedan todavía trazas, ¿no? La cadena montañosa del Atlas, por ejemplo. La teoría de Joaquín Balbé, que la formuló, si no me falla la memoria, en el año 81, en un largo artículo de 99 páginas, te lees las 99 páginas y cuando llega a la última dice, pero claro, no tengo documentación de esto. Lo podía haber dicho al principio y nos ahorramos las 99 páginas, ¿no? Pero en cualquier caso, esto, la que hoy día se acepta, frente a otras, por ejemplo, la de Vandalusia, es decir, los vándalos llegados al norte de África habrían venido aquí y constituirían esto en país. Bueno, no tenemos ningún referente histórico, es decir, no hay ninguna realidad textual que la fundamente. La teoría de Walter Diem, un alemán que hablaba que al andaluz es en realidad una palabra bajo alemana que se transformó en al andaluz por una serie de cambios y que respondería al término, a la expresión latina gótica sors, es decir, posesiones godas, pero claro, lo que se le olvida a Walter Diem es que en la península arábiga nunca se habló bajo alemán, con lo cual en la península ibérica nunca se habló bajo alemán, con lo cual la teoría es imposible de aceptar. Y luego hay una teoría última que formuló Federico Corriente, donde dice que probablemente sea al andaluz sea una distorsión del copto emendelish. Emendelish en copto significaría la porción de Occidente vista desde Oriente. Claro, si uno se sitúa en determinada parte de Egipto y mira para acá, pues sí, evidentemente él está en Oriente, se ve, pero a mí esas, que yo le tengo un grandísimo respeto al profesor Corriente, a mí los topónimos que son explicados por posicionamientos espaciales no me acaban de convencer. Lingüísticamente es perfecta la explicación que da el profesor Corriente, pero creo que sigue siendo la de Balbé, sigue siendo la más lógica, pero no está probada. Por lo tanto, la península sería la península de la Atlántida, el sentido que tendría. Muchas gracias. Yo no tengo prisa, así que si tardo en responder, a mí no me importa estar aquí hasta que haga falta. Gracias por su disponibilidad. Tenemos de Rafa desde Pedrogat, que comenta, estupenda ponencia de don Juan Pedro Montferrer. Algunas preguntas. ¿Qué quedó de ese inmenso fondo cultural de Al-Ándalus en la España cristiana? Y luego continúa con otra pregunta. ¿Hubo una verdadera transfusión cultural? ¿Qué quedó de ese pasado andalusí en el Islam posterior? Bueno, eso es para otra conferencia también. Nos están haciendo unas preguntas. Bueno, ¿qué ha quedado? Ha quedado mucho, lógicamente. Nada más que hay que bajar al casco histórico de Córdoba y tenemos la mezquita, ¿no? Y si va uno a Medina Azara, ya tendrán ocasión de comprobarlo con un grandísimo conocedor como es el profesor Vallejo, pues también, ¿no? Y luego restos, digamos, de menor valía, si quieren, artística. Luego miles y miles de manuscritos diseminados por todo el mundo, no solamente en España, Europa, Estados Unidos, mundo árabe.
hay un patrimonio todavía no documentado en su totalidad realmente valiosísimo. ¿Qué quedó en la actualidad? El ideario. Al-Ándalus es el mundo ideal para el mundo árabe. Al-Ándalus, los andalusíes, a veces incluso España. Por ejemplo, si uno lee a los poetas iraquíes de la guerra, de los años 50, son los poetas revolucionarios, poetas todos ellos nacidos del mundo marxista que se está viviendo en Irak en aquellos años, pues poetas como Nasik el-Malaika o Abdel-Jabbar y todos estos, incluso, digamos, los que han surgido en buena medida de esa cultura previa andalusí, como Lorca puede ser, o incluso Vicente Aleixandre, son el paradigma andalusí, incluso mutado siglos después, ¿no? Este sería un caso evidente de cómo los árabes son capaces de asumir a la España posterior que acabó como Al-Ándalus, pero es resultado de Al-Ándalus como parte de su historia, como parte de su imaginario, y nosotros, sin embargo, no. Ese sería un ejemplo muy interesante de ver cómo nosotros no hemos hecho lo que debiéramos hacer y otros, sin embargo, sí lo han hecho. En el mundo árabe, Al-Ándalus es lo ideal, es su paraíso perdido. Muchas ciudades incluso van a ser construidas a imagen de Al-Ándalus, cuando emigren aquí mucha gente al norte de África, llevando sus nombres, llevando sus calles, incluso dando nombres a los pueblos y ellos mismos diciendo, no, nosotros no somos marroquíes, no somos argelinos, nosotros somos andalusíes. Es probablemente lo más resaltable de toda esa asunción histórica que van a llevar consigo los españoles expulsados de su tierra, los árabes en 1600, los musulmanes en 1609 y 1616. Muchas gracias por la explicación. Luego tenemos por parte de Madalena. Muchas gracias, Juan Pedro, por tu interesante y clarificadora conferencia sobre conceptos e ideas que en nuestra historia han condicionado la idea de Islam en Al-Ándalus. Tenemos por parte de José Valero, que pregunta, ¿podría desarrollar la relación entre la academia y las editoriales escolares y el currículum? En realidad, sé cómo tratan la realidad andalusí. Lo desconozco, no soy capaz de responder esa pregunta porque no he participado nunca en la elaboración de materiales escolares. Vi algunos hace unos años que algunos compañeros de la facultad estaban realizando y me pidieron alguna información, pero la información es tan escasa. Creo que se resolvía Al-Ándalus, creo que era en media página, ¿no? Además a una columna, que les dije que haced lo que podáis porque quien pone en media columna Al-Ándalus, ¿no? Por lo tanto, prácticamente es nada, y estamos en esa misma línea. Es decir, sigue habiendo un gran desinterés por asumir esa parte de la historia. Y si no lo hacemos en esos momentos tan importantes como es en la formación de los chicos, pues entonces luego va a ser muy difícil si alguien no va a ese ámbito concreto a poder buscarlo, ¿no? Por lo tanto, sí, es un mundo muy importante, pero yo lo desconozco, pero me temo que no haya mucha información, ¿no? Porque no, tal como va hoy día el mundo de la enseñanza, no creo que den mucho espacio para desarrollar el tema de Al-Ándalus en el currículo de la enseñanza media. Tenemos otro comentario de Madalena, que es: muchas gracias por la alusión. Así es, y lo mismo respecto a la comunidad judía sefardí en nuestro territorio. Tenemos también a Kamar, también, que aunque está aquí ha puesto un comentario, si quiere comentarlo usted mismo. No, léalo, usted es el moderador. No es significativo, al menos en la época de Al-Ándalus, los musulmanes respetaron la libertad religiosa con cristianos y judíos, mientras que tras la reconquista por parte de los vencedores, se anuló esta libertad respecto a otras religiones. Depende del momento y la coyuntura, ¿no? Y ahí tenemos muchos textos que hablan por un lado y por otro. Hay que distinguir entre el aparato político y el aparato administrativo. El aparato político está en manos de lo que hoy día podríamos considerar como una especie de musulmán laico, ¿no? Salvo algún caso muy preciso, pero prácticamente anecdótico. En cambio, es en el aparato administrativo donde está el problema, es donde está, digamos, la presencia de los juristas maliquíes, que son los que realmente, ¿no? Digamos, ejercen ese poder. No me voy a referir a cristianos y judíos, ¿no? Me voy a referir simplemente a musulmanes contra musulmanes.
¿Por qué se tiene que ir el gran escritor cordobés Ibn Hazm? Pues sencillamente porque no comulga con la escuela jurídica maliki. Él es Zahiri, es un literalista y por lo tanto se enfrenta a ellos, les planta batalla porque era un hombre muy complicado y tiene que salir por piernas y va peregrinando por múltiples sitios de España, huyendo de todos sitios. Va a Valencia, baja a Denia, sube a Palma de Mallorca y de todos sitios tiene algaras y acaba escaldado la criatura, escaldado de esa relación. Luego, el problema no está en el ámbito político, está en el ámbito jurídico, donde esta escuela que ejerce aquí no permite, no ya a quien no es de su religión, es decir, establece trabas a los propios de su propia religión, a los propios musulmanes por el hecho de pensar de modo distinto, ¿no? Y el caso de Ibn Hazm no es el único, hay más, obviamente, ¿no? Y hay momentos, evidentemente, también, en función cuando hay determinados momentos de una estabilidad política, una situación económica equilibrada, serían los 35 años, por ejemplo, que abarca desde Abderramán III a su hijo Hakam II, es decir, la época del califato más plena, pues sí, esa puede ser un periodo, digamos, de convivencia plena prácticamente, ¿no? Pero claro, esas condiciones no se dieron siempre y cuando el aparato administrativo, la Hizma, no recoge lo que tiene que recoger, empieza a haber problemas, ¿eh? Tenemos cientos y cientos de teshuvot, es decir, de misivas de la comunidad judía pidiendo dinero, porque como no nos mandéis el dinero acaban con nosotros. Va a depender de coyunturas muy diversas, ¿no? La situación de las comunidades, sean judías, sean cristianas o incluso sean musulmanas también. Ya he dicho al principio que es una historia compleja, que es difícil resolverla en cualquier sentido, en un sentido o en otro, con una frase, con una idea, es muy complicado, depende del periodo, del momento, de la situación, como cualquier historia, no es únicamente la de Al-Ándalus, cualquier historia tiene esa diversidad, ¿no? Imaginaos nada más la historia de Bizancio, la cantidad de problemas que tiene en sí misma y tan distintos en función de dónde nos situemos, claro. Gracias. Pues tenemos una pregunta de Mutana. Pregunta, gracias por toda la información. ¿Había escritores iraquíes sobre España? Me refería a escritores iraquíes actuales. Bueno, actuales, ya muchos de ellos han muerto, la generación de los 50, ¿no? de la posguerra iraquí. Muchos sirios, muchos egipcios, sí. España, como he dicho, Al-Ándalus en particular es un referente, e incluso la cultura española posterior, ¿no? Eso atrajo a múltiples autores de distintos países árabes que no solamente van a cantar sobre el pasado andalusí, que es suyo propio, sino sobre la propia cultura española posterior en toda su diversidad, ¿eh? No solamente en el ámbito puramente intelectual, en el mismo folclore, en el buen sentido de la palabra, español que va a haber. El mundo árabe ha sido un enamorado siempre de Al-Ándalus y de España, ¿no? Y la ha tenido como parte de su misma historia, por eso lo decía al principio. A cualquiera que esté aquí, que haya viajado a países árabes, lo primero que te dice el taxista, te pregunta, ¿tú de dónde eres? Yo, español. Y rápidamente te dice la frase, al-Isban o al-Arab nafsu shay, ¿no? Los españoles y los árabes somos lo mismo, pues. Y te hacen así con los ceos, ¿no? Diciendo, somos la misma familia, somos parte de ellos nos han asumido. Y nosotros, en cambio, no. Esta es... No me canso de repetirlo, a ver si no se nos olvida. Este es nuestro problema. Yo gasto una broma, con tu permiso. Se repite continuamente la palabra ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá es la Oshallah. La Oshallah, que Dios quiera que Dios quiera que. Continuamente se menciona el nombre de Allah, pero nadie reconoce su origen, o por lo menos su legado musulmán, o su legado, sí, su legado andalusí, que desde ahí deriva la palabra ojalá. Sí, la palabra ojalá deriva de ahí, pero el término es más problemático, es un término mucho más antiguo, llega al acadio, con lo cual hay que tener problemas, porque, claro, la lectura Allah es la variante sobre un previo ilah, con el artículo delante, al-ilah, Allah, pero viene del el acadio, que es el tercer milenio antes de Cristo. Es decir, es un término de un recorrido muy largo que acaba entrando en una fase monoteísta con los judíos y acabará desembocando en el Islam. Pero sí, la palabra española ojalá, que es esa palabra tan bonita de ojalá, ¿no? Que siempre de forma positiva pase una cosa buena, se compone sobre la palabra Dios, ¿sí? Sobre la palabra Allah árabe, ciertamente. Ojalá acabemos todos asumiendo lo que tenemos que asumir, que es nuestra... Hay una anécdota, con tu permiso, interrumpo. 150 años digamos, de dominación inglesa en la India han dejado muchísimo más legado que 1000 años de legado de cultura islámica en España. Entonces es una contradicción que ahora
Es una este realidad. seminario intente explicar el alfabeto de una civilización que perduró aquí durante 1000 años. El Sí. Te alfabeto, voy a poner ¿no? un ejemplo más significativo. Pues claro, en el caso de India, claro, tenemos dos elementos muy interesantes. En primer lugar, en India había un sector de intelectuales indios muy inteligentes. Esto no ha solido pasar en España. Y el Imperio Británico es el Imperio Británico, no es España. Pero pongo un ejemplo, digamos, más casero. Pues la presencia de España en el protectorado, Marruecos. Fíjate lo que han dejado los franceses. Por dejaron hasta una lengua. En las universidades marroquíes el árabe estaba prohibido hasta hace 30 años. Había que enseñar en francés. Yo tengo un compañero, ya está jubilado, Ben Abbud, de Tánger. Él se formó en Inglaterra y cuando volvió no sabía hablar árabe clásico, él hablaba árabe dialectal y no podía dar clase. Juan Pedro, tuve que empezar a aprender árabe porque es que no sabía hablar yo. El árabe educado, hablaba un árabe todo de calle, ¿no? Y el pobrecillo pues, tuvo que aprenderlo, porque estaba prohibido el árabe. Ahora ya, hoy día ya no, desde hace tiempo, ¿no? Eso pasaba porque Francia ejerció una hegemonía cultural brutal, dejó un liceo francés, dejó... Hoy día, por ejemplo, tú vas a Marruecos y en vez de para el móvil emplear la palabra árabe, que es mahmoul, portable. Hasta ese punto ha quedado Francia, ¿no? ¿Qué dejamos nosotros? Nada. La casa de España, donde te ponían una caña, una tapa de jamón o caracoles. No sé si todavía existe la casa Manolo en Tánger. O sea, es una realidad. No hemos construido culturalmente nada. Probablemente porque desde hace mucho tiempo a este país no le interesa ni la cultura ni la educación, que es un aspecto muy importante, no a este país, evidentemente a quien gestione este país, ¿no? La horda de políticos que van pasando unos detrás de otros, que no se paran en esto porque esto no tiene importancia, hay cosas más importantes, la economía, otro, y probablemente a lo mejor hay que pararse algún día a pensar en la cultura porque pueda ser muy importante para la economía y para otras muchas cosas, ¿no? Para la decencia personal a lo mejor también. Entonces, es un ejemplo paradigmático de qué hemos ido haciendo. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa. No nos interesa. Y parte de ese desinterés es que no nos hemos parado ni a pensar cuál es nuestra historia. Muy bien. Gafur, ¿hay más preguntas? Vamos a Sí, seguir porque si no... tenemos 4 o 5 preguntas o comentarios. Eduardo pregunta, buenas tardes. Tuve la suerte de asistir a un seminario sobre el más allá de las epopeyas asirio-babilónicas con el profesor Monferrer. Tal vez la pregunta no sea muy idónea, pero desde sus conocimientos, ¿podría dar una pincelada muy breve sobre la influencia o conexión entre los nestorianos y los primeros musulmanes? ¿Tiene algo que ver el tema de la crisis iconoclasta durante el Imperio bizantino? ¿Eso pudo facilitar la adopción del Islam por parte de esos lares orientales del Imperio Romano de Oriente? Muchas gracias. Hay dos preguntas en una. Empiezo por la segunda, luego voy a la primera. La segunda, no. Digamos que esa influencia icónica es recibida directamente del judaísmo. Está perfectamente estudiado y llega sin ningún problema, incluso durante los primeros días del profeta Muhammad, lo que los especialistas denominan el early Islam, el Islam temprano, ¿no? Eso está bastante claro. El problema, digamos, bizantino va a ser muy posterior. En cuanto a la influencia entre nestorianos y musulmanes, evidentemente, voy a poner un ejemplo para no extenderme y no hacerme pesado. ¿Cuál es el gran filósofo árabe? ¿Quién es? Al-Farabi. Al-Farabi, los árabes lo llaman el Muallim al-Thani, el segundo maestro, porque el primero, el Muallim al-Awwal, es Aristóteles. Al-Farabi es un musulmán de origen persa, que tiene 3 maestros. Los 3 maestros son nestorianos. Tiene varios discípulos, tiene musulmanes, tiene judíos y tiene cristianos. Y los fundamentales son nestorianos. El nestorianismo, que es lo que trabajó en el corazón de lo que se podría denominar como la escuela de traductores de Bagdad, es el que estuvo al servicio del Islam permanentemente. Hay una tesis doctoral que se leyó en Francia hace un par de años, donde se estudian las chancillerías del periodo abbasí y se han documentado solamente en un siglo más de 700 escribas en las chancillerías de gobernadores y de las cortes del califato abbasí, y eran nestorianos todos. ¿Por qué? Capacidad bilingüe y trilingüe que tenían. Eso ha persistido históricamente en territorio puramente abbasí, Irak. Si recuerdan, cuando estaba vivo Saddam Hussein,
cuando salía siempre, ¿no?, a responder a los ataques de Estados Unidos que hacían, había un ministro siempre al lado, así con un tupé y un bigotito, se llamaba Tarek Aziz, nestoriano. Fíjense hasta dónde llega la presencia de nestorianos en esa parte del mundo árabe, hasta nuestros días prácticamente. ¿Por qué? Porque fueron unos grupos con una gran capacidad de actuación en el medio cristiano islámico, siempre en una actitud constructiva y siempre sin resultar falsos a su ejercicio profesional, podríamos decir, sí, sí, permanente. Ha sido un ejercicio histórico ejemplar, el de los nestorianos, perseguidos por los cristianos oficialistas, por Bizancio, y admitidos siempre por los musulmanes. Señor Gafur, como tenemos que poner un límite, vamos a intentar cerrar esto, don Juan, a las 9, porque es que si no, nos vamos de tiempo. Entonces, vamos a leer ya rápidamente, porque las preguntas siguen, y respuestas también así un poco más. Lo que intento es no cansar a la audiencia ni a usted, don Juan. Muy bien. Aquí lo siguiente es por parte de Madalena. Importante la insistencia del profesor Montferrer en la falta de contenido del término convivencia, respecto a lo que efectivamente sucedió entre andalusíes y cristianos y judíos, el equivalente que se ha admitido por influencia anglófona. No sé si el profesor Montferrer convendrá conmigo en la idoneidad del término coexistencia, como referente a un territorio en el que varias comunidades viven pacíficamente, superando problemas y discrepancias, intercambian experiencias, saberes y abordan problemas de distinta índole, desde sus propios puntos de vista y cultura. Sí, claro que sí. El término coexistencia elimina todos los problemas. Claro, no es un anacronismo, es un término que refleja evidente con sus múltiples posibilidades que deja abiertas, que se pudieron dar, y por lo tanto es el más adecuado, claro. Es el término que convendría utilizar en lugar del de convivencia, que muy probablemente se utilizó en un primer momento sin ninguna mala intención, pero claro, luego ha ido, ¿no?, digamos, adquiriendo un volumen y un contenido tan específico que acaba siendo un problema utilizarlo, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, coexistencia es el término adecuado, ciertamente. Veo, señor Gafur, que la siguiente pregunta es de la ilustrísima señora alcaldesa, ¿verdad? Sí. A ver, Maleni, perdona, ¿estás conectada? Porque casi hablas en vivo y así te escuchamos. ¿Y me oyes? Te oigo, Camar. A ver, yo antes de nada, como hemos hablado de coexistencia, una vez más agradezco al pueblo de Pedro Abad que en el año 79 vuestra alcaldía aceptara la construcción de la primera mezquita que se estableció en España para los españoles y se puso la primera piedra en vuestra tierra, y agradezco ese gesto generoso de coexistencia, de buen hacer y de compañía que nos habéis brindado siempre. Pues en esta ocasión, Camar, aunque yo solamente quería intervenir para agradecer al profesor Montferrer pues esta colaboración desinteresada en este primer seminario de Al-Ándalus en la memoria pasado y presente que hemos organizado entre la Mezquita Basaraz y el Ayuntamiento de Pedro Abad, decir que efectivamente, tal y como él ha hecho mención al principio de su intervención, lo que sí nos gustaría en un futuro que no sea muy lejano, pues hacer este seminario presencial, sería un honor. Y comentar una vez más que desde el año 80 aproximadamente, que venimos teniendo una relación estrecha con la comunidad de Almadía, creo que se ha demostrado una vez más esa coexistencia de la que ha hecho mención la profesora Magdalena y el profesor Montferrer a lo largo de su intervención entre la España, que en aquel tiempo, de esos relativamente 700 años, pues tuvieron lugar en esta España en la que hoy habitamos y que en aquel tiempo pues llamábamos Al-Ándalus. Así que muy orgullosa de poder
coexistir con la comunidad en María, y esperemos que este seminario sirva para abrir las puertas y para conocernos aún más si cabe, no solamente en el municipio de Pedroba, sino en todo el mundo en el que podamos llegar. Muchísimas gracias, profesor Monferrer. Ha sido un honor y desde luego una experiencia estupenda. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. El placer ha sido mío. Señor Gofur, seguimos. Sí, tenemos la pregunta de Ahmed, que dice: buenas tardes, gracias por esta conferencia. En su opinión personal, don Juan Pedro, ¿cuál podría ser la mejor forma de generar conciencia sobre la historia del andaluz? ¿Es posible incorporarlo de mejor manera a los sistemas educativos actuales o hay muchos obstáculos? Todo lo que se puede hacer, bajo mi humilde opinión, yo no soy nadie tampoco, yo soy un simple profesor en la universidad, ¿no? Pero yo creo que todo descansa sobre un principio básico, es la educación. Todo está en la educación. Si en la educación uno genera ideas de respeto, ¿no? de solidaridad, de comprensión, uno obtiene un rendimiento positivo al final, ¿no? Por lo tanto, se trata de ofrecer una educación en ese sentido que vaya formando a nuestros chicos con una idea cabal de lo que se espera de todos nosotros en este mundo, dadas las propias complejidades que tiene el mundo ya en sí, ¿no? Por otro lado, lo que puede hacerse, hombre, debiera estar, pero claro, es complejo, tal como está el sistema de la enseñanza ahora en todos sus niveles, es complicado, todo tiende al minimalismo, la información se reduce al mínimo, trabajar con estos materiales es muy complicado, necesitamos un poquito más de posibilidades, ¿no? Se nos tiene que dar más margen, no podemos seguir reduciendo o vamos a simplificar ya en exceso la propia enseñanza y nos quedaremos en nada, ¿no? Prácticamente en una guardería. Y entonces es difícil ahora mismo. Yo no lo sé cuándo esto dará la vuelta. Debe haber un renacimiento, no sé cuándo. Igual lo hay dentro de 50 años. Algún día debe haberlo. No sé si lo viviremos, pero esto ahora mismo, la inercia que lleva es una inercia, yo creo que equivocada. Pero a los profesores no nos corresponde cambiar esa inercia. Corresponde a quien tiene la capacidad de hacerlo. Y yo espero que lo piensen y cambien el paso porque es necesario. Nos estamos equivocando al dejar a un lado la educación, y la educación es básico para todo. Un país sin interés por la educación no se construye como país, no se construye nada, es fundamental. Tenemos la siguiente reflexión y pregunta por parte de Carlos. Él dice: la reflexión final sobre memoria e historia ha sido fascinante. Este déficit de comprensión histórica de Al-Ándalus ¿se podría extrapolar para comprender otras brechas como la que existe entre la historiografía española y latinoamericana? Perdón, no he oído la parte final. Sí, brechas como la que existe entre la historiografía española y latinoamericana. Claro, sí, lo dije al principio, es para todo. Esto no es un problema exclusivamente de un modelo historiográfico, es de todo. Esto afecta a todos. Si nosotros tenemos una falta de, digamos, una total ausencia de comprensión, ¿no? Y de hacer nuestra esa historia pasada, en concreto la de Al-Ándalus, imagínense la de los norteamericanos con la de los indios. Y extiéndase por todas las partes del mundo, va a tener por todos sitios. Nada más tiene que ir paseando, puede ir incluso a países de algunos de nuestros compañeros aquí, a Pakistán. Los problemas que hay allí, no quiero ni pensar en lo que sucedió en los años 70, ¿no? Allí. En Pakistán. Es decir, son barbaridades que suelen hacerse, en primer lugar, por falta de educación, como principio básico, y luego, evidentemente, por una falta de respeto histórico a lo que fue y a lo que hay, porque en muchas ocasiones siguen perviviendo realidades históricas pasadas. Entonces, esa falta de aunar esa educación con ese respeto histórico a veces produce barbaridades. En el caso de Estados Unidos, sería un ejemplo paradigmático, los tenemos también en Hispanoamérica, lógicamente, hecho por nosotros mismos, que hemos masacrado allí culturas, arruinado culturas, etcétera, etcétera, pues pasa allí no quedan prácticamente indios ya, porque ya se han encargado ellos de ir limpiando aquello para que no quede rastro histórico de algo que no les interesa, lógicamente. Esto vale para todos. Aquí no se libra nadie. Tenemos un mensaje de Manuel Torres, que quiere felicitar de nuevo al profesor Monferrer por el lujo de conferencia que nos ha regalado. Lamento que tenía que desconectarse porque tiene un acto al que tenía que asistir a las 9.
Felicita también a la comunidad ahmedía por esta iniciativa y al ayuntamiento, y que afortunadamente quedará grabada y se podrá difundir por redes. Tenemos, por último, aparte de las felicitaciones, un mensaje de José Valero que felicita al ponente y dice: es cierto su diagnóstico y falta la investigación sobre el currículum escolar, sobre el tratamiento de al-Andalus y el mundo árabe, pasado y presente. Me atrevo desde la más absoluta modestia a sugerir el libro El Islam y el mundo árabe, guía didáctica para profesores y formadores, de la arabista Gemma Martínez Muñoz, que es directora de la casa, que fue la directora de la Casa Árabe en Madrid. De momento yo creo que son todas las preguntas y luego lo que sí tenemos son felicitaciones de las distintas personas. Vale. Muchísimas gracias por su tiempo y por llevarnos por un paseo histórico tan profundo y con su perspectiva, ¿no? Bueno, el placer ha sido mío, el poder estar con vosotros, disfrutar de vuestra presencia, del calor de la gente que nos ha acompañado y, bueno, se trata de esto, simplemente de compartir lo poco que uno sabe. Uno está atravesando este mundo, aprendiendo alguna cosa, se va sin saber muchas, es lógico, porque es mucho lo que desconocemos, pero hay un aspecto fundamental en estos actos, que es la relación personal, en este caso a través de este dichoso aparato del ordenador. Hubiera sido mucho mejor hacerlo presencialmente, pero en cualquier caso es un modo de relacionarse, y creo que es un aspecto necesario en ese proceso formativo y educacional, que es que hablemos más, que nos relacionemos más y que nos comprendamos más. Y para eso pues hay que asumir las cosas como son y seguir adelante, como diría el genuino, ¿no? Es así de fácil. Tengo una pregunta personal, que era: ¿recomendaría usted algún libro para revisar esta época o alguna reflexión que le interese en algún...? Está el libro que ha mencionado José Valero, por ejemplo. Hay otros libros que se hicieron desde la Junta de Andalucía sobre cuestiones de análisis histórico, un poquito áridos, no son agradables de leer. Hay abundante bibliografía desde múltiples aspectos. Simplemente con poner libros sobre Islam pueden aparecer, no me atrevería a dar uno en concreto para no hacerle el feo a algún otro compañero. Hay materiales, simplemente leerlos y tratar de buscar, pues bueno, aquella información que puede, por un lado, contribuir a hacer un mundo mejor, lógicamente, y por otro, que esas ideas que se sacan en el libro estén basadas sobre un respeto a los textos históricos, que es lo fundamental, porque estamos obligados a explicar o decir las cosas tal como, bueno, lo dicen los textos, no podemos hacer otra cosa. Hay un arsenal muy interesante. Sobre el Islam, pues tiene un diccionario magnífico de una de las conferenciantes, que es la profesora Luz Gómez, que tenía una reedición, si no me falla la memoria. Pues ahí tienen un buen manual para echarle una ojeada, y algunos de sus trabajos también. Ella les puede dar ejemplos, es una experta en el tema, en la situación actual. Muchas gracias. Muy bien, don Juan Pedro, muchas gracias. Yo quiero brindar a todos los que nos oyen, si quieren cualquier tipo de información relacionada con el Islam como religión, la mezquita les puede proveer de cualquier tipo de duda, cualquier tipo de, digamos, de inquietud que ustedes tengan. Pueden contactar con la mezquita de Pedro Abad, y también nos ayudaría a aclarar esta imagen que tristemente se mancha, pues, por el comportamiento extremista de algunas personas, y que no está recogida en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Sagrado Corán. O sea que nuestra mezquita está abierta para cualquier consulta, cualquier libro que ustedes necesiten que esté a nuestro alcance, pues pueden contactar con todo el gusto. Y nada, muchas gracias, don Juan Pedro, encantado, y a ver si nos podemos ver ya una vez que pase el coronavirus de forma presencial. Seguro que sí. Gracias a todos. Y habría que tener en consideración, como algunos profesores manifiestan, la distancia para poder viajar. Vale, pues sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Muy amable. Gracias a todos. Adiós. Adiós, buenas noches.